Buenas, comenzamos una nueva clase y correspondiente a la unidad 3, que se llama el testimonio de Jesús. Comenzamos con el punto A, que nos va a hablar de la idea de alianza y de esposo. Acá hablamos del testimonio de Jesús porque después de haber visto lo que las comunidades pensaban de él, el contexto en el cual fueron escritos los evangelios, tenemos que asumir que más allá de la fe personal de los evangelistas, más allá del contexto de la comunidad de origen y de la comunidad receptora, los apóstoles no inventaban, los evangelistas, quienes escribieron los evangelios, no inventaban una figura de Jesús, sino que se referían a lo que había sido transmitido y esto venía de la misma vida y dichos de Jesús. Por lo tanto, para el testimonio de Jesús, los estudios exegéticos van a aquellos testimonios que nos mostrarían las mismas palabras de Jesús. Hay dos modos, se distingue la ipsísima vox, la forma de discursos preferidos por Jesús, y la ipsísima verba, las palabras que han sido pronunciadas tal y como son referidas por el mismo Jesús. Por lo tanto, esto que ha venido de los testigos de Jesús hablan de lo que Jesús mismo decía de sí. Bueno, en primer lugar, vamos a ver cómo está el tema de la alianza. Jesús habla de la alianza en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, para identificarse con ella. Jesús se identifica con la alianza, por ejemplo, la sangre de la alianza, esta es la sangre mía de la alianza, en el contexto de la última cena. Marcos 14, 24, Mateo 26, 28. Acordémonos acá que la alianza no es una simple relación que se establece entre Dios y los hombres. Acá no estamos pensando en Jesús como el que es una parte de la alianza, como era Yahvé en el Antiguo Testamento. Vieron que cuando estuvimos analizando el tema de alianza, Yahvé hace alianza con el pueblo. En primer lugar, acá la alianza es la persona de Cristo, se da en la persona de Cristo, pero también es la misma persona de Jesús. Esta es la única alianza real. Lo del Antiguo Testamento, empezando por Abraham, sobre todo la alianza del Sinaí con Moisés, son sombras, son figuras de lo que vino definitivamente en Jesús. En esta alianza Jesús no es el mediador. Vamos a analizar bien después que Jesús sí es el mediador, pero no como un intermediario, sino que en él está presente la realidad misma, y él tiene conciencia de estar realizando este cumplimiento. ¿Por qué? Decimos, Jesús no es una parte de la alianza, y cuando decimos que la alianza se da en Cristo, que es su persona, estamos diciendo que personifica a Dios y al pueblo a la vez. Dios y pueblo a la vez se dan en Cristo. Y acá es importante entender que en esta alianza Jesús reúne a toda la humanidad. Mientras que, aún con un cierto universalismo pensado en la alianza del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios hacía alianza con un pueblo para, a través de ese pueblo, traer un beneficio al resto de los pueblos, podríamos decir a la humanidad. Acá es distinto. La alianza no se limita a un pueblo que después tiene que transmitir beneficios. Acá la alianza es con toda la humanidad, es decir, con todos nosotros. Veíamos que la figura que complementa la noción de alianza en el Antiguo Testamento es la de la figura matrimonial. Solo que en el Antiguo Testamento Yahvé es el esposo y el pueblo de Israel es la esposa. Acá Jesús
va frecuentemente a llamarse como esposo. Mateo 9:14, Marcos 2:19-20. Toman lugar que Dios tenía en el Antiguo Testamento. Pero otro modo también es cuando él hace sus parábolas comparando el reino de los cielos con un banquete de bodas. Mateo 22:2, Mateo 25:1-13, Lucas 12:36. Ahora bien, en esta perspectiva se inscribe también las bodas de Caná, Juan 2, donde él es el esposo. Pero si nos fijamos bien en este relato evangélico, Jesús habla del esposo de manera absoluta, nunca recuerda la presencia de la esposa. No por un desprecio hacia ella, ni tampoco por una cuestión cultural, sino porque lo mismo que habíamos explicado de la alianza se da acá. El título de esposo de modo absoluto, sin mencionar a la esposa, adquiere un significado más pleno. Sugiere que la unión matrimonial toda se efectúa en la persona de Jesús. Podríamos decir que lo que antes estaba distribuido entre dos sujetos, Yahvé, y un sujeto colectivo, que es el pueblo de Israel, ahora se da todo en la persona del esposo con mayúscula, que es Jesús. Repito, la unión matrimonial se da en la persona de Jesús. Y acá nuevamente lo que habíamos explicado con alianza. Acá la esposa no es el pueblo de Israel, sino que la esposa es la humanidad entera. Dios y toda la humanidad en la persona de Jesús. Incluso cuando se habla de que el esposo le será arrebatado, esa tristeza es la ausencia del esposo en la muerte de Jesús. Sin embargo, acá la ausencia del esposo no es un castigo, como cuando en el Antiguo Testamento se hablaba de repudiada, que tenía que volver a reintegrarse. Acá la ausencia del esposo es una ausencia por amor, porque Cristo se sacrifica dando consumación con su pasión a la boda. Por lo tanto, la unión matrimonial, este vínculo, esta alianza indisoluble, se da en la persona de Jesús y especialmente en su sacrificio. Por lo tanto, la separación del esposo pertenece al acontecimiento de la boda, no es una circunstancia negativa. En la antigua alianza, la ausencia del esposo era señal de la ira. Acá la ausencia del esposo es señal del amor, porque además, de todos modos, el esposo no desaparece completamente, sino que vuelve glorioso e integrando en esta gloria a la esposa, es decir, a la humanidad entera.